la televisión ni en la radio de campañas políticas, de campañas electorales. Eres verdaderamente encomiable que el presidente de la República prohíba esa monserga que pone al auditorio, que lesiona para tomar la decisión que le convenga y no la que le dicten y les impongan los medios de comunicación. Entonces tú preguntarás, oye, ¿pero qué presidente de la República? ¿Cuándo fue eso? No me había dado cuenta. Pues no te habías dado cuenta, obviamente, porque no fue en México. Se extrañaba que fuera en México, ¿no? Sí, estuve ausente, pero no creí. No creí. No, hombre, eso es en Ecuador. Felicitamos cordialmente a Ecuador, donde los ciudadanos van a verse un poco liberados de la monserga. Búscame la palabra monserga en el directorio para que del peso, de la carga, de la molestia, de lo inoportuno, de lo insistente, del mecanismo de saturación, del falso y ridículo entusiasmo de los locutores que a toda costa quieren hacernos ver y hacernos conocer que hay un espíritu de fanatización, que hay un espíritu de ¡ay, qué entusiasmo tengo! No, yo creo que le están viendo la cara al gobierno. Yo creo que el gobierno, aquí hablo ya de México, quiere hacer algo para perdurar en el poder, sí, y dice, bueno, vamos a confiárselo a la democracia, y ojalá y nuestro buen hacer, nuestro buen comportamiento, nuestro ejemplo, junto con un poco de publicidad, funcione, opere y dé la resultante adecuada, que nuestro partido siga en el poder. Sí, solo que cuando entra la fuerza inconmensurable, neoliberal, empresarial y economicista, monetarista del concepto televisivo, en ese momento la televisión se arroga. ¿Qué cosa es que se arroga? No es se arruga, es se arroga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir arrogarse? Quiere decir como darse para sí, se atribuye a sí misma la misión de hacer cera y pabilo de la voluntad popular. Apúntale. La televisión hace cera y pabilo, aquí se dice así, ese dicho creo que funciona para toda América Latina, es decir, se aprovecha y toma la voluntad popular y entonces hace según le convenga. Por eso la medida de Ecuador, al parecer dictatorial, ya algunos le dicen, esto es, en todo caso en la televisión de México, yo lo supe porque hoy en la mañana uno de nuestros locutores más connotados puso el grito desde el cielo. ¿Qué medida dictatorial que en Ecuador no puedan hacerse debates? Y yo decía, qué bruto, mano, ¿cómo le hicieron allá los ecuatorianos para no tener esa pesada carga de estar oyendo 24 horas sobre 24? Muchos dicen que han salido mexicanos de México y que hay 10 millones de mexicanos en Estados Unidos, no sé qué. Yo creo que se han ido reiteradamente cada 6 años que hay periodo electoral, unos millones de mexicanos se largan del país y si no se largan ganas no nos faltan. Bruto. Monserga es un lenguaje confuso y poco conveniente. Pues sí, es confuso porque ayer, por ejemplo, hubo ¿qué hubo ayer? ¿No lo viste? Un debate, mi querida Ana Lilia, ¿no lo viste? No, No, yo tampoco lo vi, yo tampoco lo vi, pues sí. Claro, los hospitales y esas cosas. Pobre. Mi masoquismo tiene un límite, es decir, a mí me gusta, yo disfruto mucho con el dolor, pero no tanto, el bruto, no a la medida de ver un debate de 3 candidatos de derecha en México, eso sí se necesitan agallas, ¿verdad? Se necesitan agallas para soplarse eso. Le puse un momentito y hablaba el joven Cordero y dijo algo risible, antidemocrático,
inútil y lambiscón. Lambiscón no estrictamente, pero sí, donde hay un espíritu de sometimiento. Ahora a los locutores les da por preguntar, ¿por qué quiere ser presidente de la República? ¡Ay, qué pregunta tan osada! ¡Ay, qué bruto, qué osadía! ¡Ay! ¡Uy! Que este cuate lo van a correr. La pregunta ya está, que parecería hipotéticamente agresiva, tiene dos vertientes. Una, de decir en realidad cuáles son los méritos que argumentas tener para llegar a la presidencia, y dices, ¿por qué tú, que tienes una carga negativa, que tienes una deficiencia total de méritos, por qué quieres ser presidente, güey? No tienes la jerarquía para estar en ese lugar. Se puede tomar de dos cosas. Pero en todo caso el locutor pregunta, ¿por qué quiere usted ser presidente de la República? Dice, porque ya conozco la nave. Es decir, la idea de presentar siempre al país o como una nave que en un mar lleno de olas terribles hay que conducir, que no es la nave italiana del Mariconeta que se rajó es otra cosa. Bueno, la nave, ahí va la nave, dice, yo la sé conducir, pero también puede ser un avión. Dice, mira, yo quiero ser presidente porque ya fui secretario de Hacienda, es decir, el que lleva el dinero. Es un joven como si hubiese salido ayer de la secundaria o de la preparatoria, el joven Cordero, muy amable, muy gentil, yo lo he saludado, y muy sonriente. Pero él tuvo una expresión, te voy a decir los 5 minutos que aguanté el debate. A ver, vamos a ver. Y dice, no, porque yo ya sé conducir la nave. He sido el copiloto. El piloto, el presidente Calderón, el presidente de la República. Y yo he sido el copiloto, secretario de Hacienda. Es decir, yo he obedecido las órdenes de mi piloto. Y entonces yo ya sé cómo se maneja la lana. Bueno, esto significa muchísimo. Primero, el hecho de que él estuvo en el lugar fundamental, que es decir, donde se maneja el dinero, porque uno de los atributos una de las necesidades fundamentales del hombre político es tener poder para tener dinero, o tener dinero y poder conjuntamente. Entonces él sabe manejar el dinero. Ahora, ¿nos ha ido bien con el dinero? No. El país está prácticamente... yo no sé mucho de economía, como de muchas otras cosas, pero si hay 50% de hombres pobres en nuestro país, y somos 110 millones, y hay la mitad jodida, para decirlo en una palabra, perdón, eso quiere decir que él valió para puritito gorro, siendo secretario del Tesoro, o de la Hacienda. Porque si hubiese sido, bueno, yo conduje con el presidente los destinos de este país, lo recibimos con un 40% de pobres. Ahora quiero decirles que solamente hay un 10% de gente pobre. Pero no es así. Lo recibieron con un 40% y ahora hay un 50% de gente pobre. Es un argumento convincente el hecho de que Cordero nos diga que dirigió la Hacienda Pública, pero aún hay más, como decía aquel comentarista Raúl Velasco, o que debo decir en latín, ítem más. Dice, yo estoy junto al que conduce, y entonces quiere decir que él lo obedece. Pues ¿para qué era secretario de Hacienda si iba a hacer lo que le decía Calderón? Calderón tiene que dejar decidir y delegar sus funciones en un especialista, porque el presidente de la República no puede ser él sábelo todo, el omnisciente. A ver, búscame, no ovni con B, omnisciente. Ese creo que quiere decir que lo sabe todo. Entonces, por esa circunstancia de haber estado... Es la capacidad de saber todo lo que se necesite en un contexto determinado. ¿Cuál? ¿Omnisciente?
Sí, saberlo todo o saber todo lo que se necesite saber en un contexto determinado. Entonces ahí pone al presidente como en calidad de omnisciente, que sabe todo, y él de su ayudante, negando sus posibilidades, pero al mismo tiempo haciendo un acto de reverencia, de inclinación total hacia la figura de su presidente Calderón. Y con eso piensa que nosotros vamos a votar por él. Bueno, la palabra arrogar, el verbo arrogar, significa atribuirse indebidamente algún cargo, alguna cosa material, algún título, apropiarse de ello. Yo me arrogo el título de presidente de todo Veracruz. Bueno, entonces lo que volviendo al caso de Honduras, a quienes felicitamos cordialmente, porque no saben ustedes, ciudadanos, amigos, conciudadanos, compatriotas de Honduras, el hecho de que no tengan esa molestia de prender la televisión, ya de por sí, qué bueno que ustedes no ha de ser así, pero en nuestras tierras hemos ganado muchísimo nosotros los comerciantes, tenemos, y esto lo digo como un acto de conquista, el 50% más o menos, pero más o mucho más que menos, el 50% dedicado a la publicidad, un 10% o 15% siempre dedicado al fútbol, un 4% a las telenovelas y lo que sea y toque a la noticia y a la información verdadera. Una cosa, lo que yo he descubierto es que la televisión no informa, la televisión conduce. Por ejemplo, aquí un empresario golpeó a uno de sus empleados y lo filmaron. Eso pasó de la información a ser un motivo, pregunta cómo se llama eso de motivo, tema de actualidad, se dice en inglés de una manera, Ana Lilia, ¿cómo se dice un tempore motivo? ¿Cómo se llama? Un motivo sistemático de atracción. Bueno, yo lo vi como unas 16 veces, no conté 20, pero más de 15 desde luego. Eso ya no es informar, eso ya es explotar una información, se convierte a un tema de actualidad, pero cuya información se satura. No se investigó qué negocios tenía el señor, si tenía un tratamiento psicoanalítico antes de, si pertenece a una agrupación. Obviamente él, puesto que la televisión lo trató así, se deduce que no tenía anuncios en la televisión. Lo que sí es una certeza absoluta de que si ha tenido anuncios en la televisión, no lo sacan 15 o 20 veces para exhibirlo. Ayer, por ejemplo, el marinero Correlón del barco de Italia llevan como 30 veces que lo sacan, pero no hay un reportaje que ilustre convenientemente e informe a todos sobre qué son estos monstruos asquerosos de cruceros. Ahorita les digo por qué pienso que son asquerosos. ¿Qué clase de gente va? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuáles son sus, cómo quiero decir, cómo son los empleados que trabajan ahí? ¿Qué clase de gente va? Porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que en alguna de las islas de allá del Caribe llega el crucero y los aborígenes, aborigen quiere decir los originarios de ahí, los que viven ahí, les aplauden como dioses, con florecitas los reciben al bajar y al bajar les aplauden y los roban y los engañan. Las 12 o 14 horas que están ahí les dan un baño de imbecilidad y va la orquestita del pueblo a tocarles y les venden un coco en $2 o $3, no sé. Y total que es una infame manifestación de pleitesía, donde esos barcos que llegan con gente VIP, Very Important People,
Y ese es un comercio asqueroso, y adentro de esa mugre es también insulsa. Bueno, se los confieso. La inseguridad, No. La imbecilidad, los juegos que hay, los espectáculos, las babosadas, los rituales, el que las señoras se vistan para tomar el té. Debo confesar algo. Hace como 20 o 25 años tuve la oportunidad de hacer un viaje. Yo quería ir al África. Fui a Dakar, a la carrera esa que hay, París-Dakar. Y luego por allá me quedé y tomamos un viaje de esos. Me tuve que bajar, no aguanté, en serio, no aguanté. ¿Por qué, señor Saldaña? Por todo eso, por ese... mira, primero es lo artificial hasta decir basta. Es escenográfico, es tonto, es sin chiste, es para temperamentos, no sé, en ese caso cada quien tendrá el temperamento que quiera. Bueno, nos bajamos, mi esposa y yo nos bajamos a la primera isla. Ya no continuamos, no nos gustó. Bueno, quiero decir todo esto, pero esto que les cuento, pues prácticamente nadie se los dice, pero nadie se sabe qué son. Entonces ya van como 25 veces que veo al pobre correlón marino que no tuvo valor para quedarse en el barco, y la desgracia esa. Y ¿qué les voy a decir? Pero no hemos sabido nada alrededor de esta clase de terribles negocios en el mundo. ¿Cómo trata la noticia se trata de cuántos muertos, cuántos desaparecidos, pero nunca las razones de fondo, ¿no? Nada exactamente. Bueno, ¿pura literalia de muertos o de consumo? Sí, en todo caso, la televisión no está informando convenientemente, está conduciendo el pensamiento del hombre, del rey, del ciudadano, que lo convierte en rating, y que si se puede lo convierte en un fanático. Por eso ahora de 24, por eso recientemente acaban de salir de la televisora que se llama Canal 24 o 34 del Estado de México, 5 o 4, porque uno es proclive al sistema, 4 comentaristas cultos, escritores. Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de política erudito, y le quitaron su programa. Fausto Zapata Loredo, le quitaron su programa, un hombre de política muy conocedor. Guadalupe o Soledad Loaesa, una mujer de cultura, y Raúl Cremó. Raúl Cremó, que es un hombre de cultura que presentaba unos programas muy paralelos, comenzó conmigo a presentar, creo que comenzamos yo antes que él, pero ya tenía como 25 años con su programa, una mesa redonda, y ¿qué más? Pues los corrieron. Yo sé por qué. Porque en épocas de elecciones tiene temor, lo acaba de decir uno del locutor, no se nos vaya a colar algo que pueda molestar. Y yo también tuve que salir de mi programa de radio, 14 años y nada más. Bueno, estos últimos 14, porque ya... El veto señala que durante la campaña electoral los medios no podrán hacer promoción de candidatos. Joder. Así de simple, así de concreto, así de negro sobre blanco, dice la nota que viene de Ecuador. Usted dirá, qué falta, qué atentado a la libertad de expresión. No es cierto. No es cierto, yo demuestro fehacientemente. Voy a echar un café de Coatepec, que es el bueno. Bueno, allá también hay buen café. El veto señala que durante el veto presidencial del presidente de allá, ¿de Rafael Correa? Sí, Rafael Correa. Ahora, a mí no me comprometan, Desde ahorita y para muchas veces les digo, afirmatio unius non es negatio alterius. Mira, mi querida Ana,
Este dicho que me enseñaron los curas quiere decir, la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Porque ahí me echaron la bronca. Ayer me gustó lo que dijo Otto, el nuevo presidente de Guatemala. Dice, oye, estás elogiando. No. Yo hice una apreciación elogiosa sobre las frases que dijo. Es decir, no tengo por qué ser ni otoísta, ni lulista. Bueno, sí soy un poco lulista, y no soy chilenista, como se llame, y en fin. Y del señor Correa, que me parece muy simpático, lo que digo es específicamente sobre ese acierto extraordinario de liberar al pueblo de Ecuador de un verdadero atentado a su esencia, a su cultura, a su voluntad y a su poder de decisión. Porque si hay una campaña como la que nosotros tenemos, argumento amablemente para mis auditores de México, que es atentar en contra de ellos. Si yo no puedo falsear tu voluntad con 9 millones de anuncios, no puedo torcer tus intenciones por un regalo, no puedo hacer que cambies tu camino si eres un derechista extraordinario, si sigues los parámetros del señor cardenal, si sigues la ley de Cristo, si perteneces a Acción Nacional. No puedes, si el gobierno fuese, por ejemplo, comunista, sería un atentado también el imponer el estudio del Capital de Carlos Marx, por ejemplo, a la de aún fuerza, y el otro aquel hasta que se volviera ateo, por ejemplo. Entonces, creo que el liberar a la televisión, quitarle a la televisión la carga de decidir el futuro gubernamental, sería, desde luego, un encaminarse al sendero verdadero de la democracia. Estaba yo diciendo, y como yo he trabajado en eso, pues lo sé. Si ahorita yo le hago una entrevista a Corderito, o a la señora, ¿cómo se llama? Doña José, o a Doña José, o a Santi, es Santiago Krill, Corderito, bueno, Cordero es Corderito, y Doña, ¿qué? Doña José, a Doña José, se oye bien Doña José, Doña Chofi. Doña Chofi, no, Josefina, más Josefina, aquí le dicen Doña José, Doña Chofi, o al Copetes, o al Peje. Fíjate, el Peje, Andrés Manuel, el Copetes, Peña, y ya nosotros, ya te dije, si le hago a cada uno de ellos algo, hay dos formas: o me mandan un regalo fuerte, o la estación les cobra, que es lo más, así como si fuera páginas de periódico, tiempo, espacio, la estación les cobra, y si no me hace nada, estoy entrado para cuando sean presidentes. Es decir, estoy haciendo no un acto de información o comunicación, estoy haciendo una inversión, hijo. Una inversión que a la corta, o mañana con la factura, a fin de mes con la factura, o a la corta o a la larga, me va a redituar. ¿No te parece, Ana Lilia? Sí, estaba precisamente leyendo lo que Rafael Correa hizo en este veto, y dice que pues el veto busca evitar que los medios de comunicación hagan campaña política disfrazada de información. Sí, eso dice, ¿verdad? Sí, que las entrevistas no están prohibidas, las entrevistas a los candidatos, sino los reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir en favor o en contra de un candidato o tesis política.
Y por supuesto, pues esto levantó ampolla, ¿no? En todos los medios. ¿Cómo vamos a informar? Sí, claro, no. Pero no es el pueblo el que protesta, fíjate. Yo como tú, y sé lo que necesitas. Por eso, si me das tu apoyo para ser candidato al Senado, trabajaré por medios que beneficien a los trabajadores. ¿Eso qué es, a oye? los campesinos. Ay, no sé qué pasó, señor Saldaña. ¿Que no lo metiste como para ilustrar lo que estábamos diciendo? Quedó como edición, ¿verdad? Fue un fantasma del internet. Bueno, no le hace, yo creo que fue un bromista de los dueños del internet o del señor Slim que nos está oyendo y dice, vamos a meterle para que no digan. Bueno, entonces tendrá, no le hace, pues lo que podamos, lo que decimos no es pagado, no tiene un doble matiz, no tiene una doble intención, es una simple idea y pues obviamente que la decimos no para que sea aceptada, sino simplemente para que sepan que existimos, ¿no? Debe haber algunos que piensen paralelamente, tanto es así que ya tenemos como 20 estaciones. Bueno, cualquier otra forma de mensaje ya está. ¿Qué podrían informar los medios? El subdirector del diario Expreso de BBC Mundo dice que con el veto presidencial será imposible para los medios de comunicación de Ecuador efectuar una planificación de cobertura electoral. No, si no le meten tanta onda. Planificación de cobertura electoral, parecería ser que son los de la NASA que están pensando. Es tan simple, ¿de cuántos actos va a haber? ¿Los cubrimos? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto va a pagar ese partido? Y se acabó. Y a quién mandamos para que coordine como productor y luego tú llevas la cuenta de cuántos minutos. Aquí, por ejemplo, algo que se tiene que cobrar. Es que la tentación es muy grande para hacer campaña. Por ejemplo, sale Andrés Manuel López Obrador y tiene un mitin y la televisión, en aras de la democracia, da cuenta del mitin. Pero, por ejemplo, en los mítines del PAN o del PRI, la cámara se maneja en long shot, es decir, una toma abierta, en una visión panorámica. Entonces se ve una muchedumbre de la fregada. Ah, sí. En cambio, cuando viene el reportaje del PG, o el sonido está jodido y estoy así que no se oye nada, o el sonido está viciado, y no o son tomas de cuando iba a empezar y apenas iba llegando. Claro, o la cámara está en two shot, es decir, nomás de la cintura aquí y 2 o 3 güeyes de los que andan con él, y se acabó. Y entonces eso no lo nota el pueblo, no lo nota el televidente, pero por eso, señor de la BBC, ya estamos muy mosqueados aquí. Y por eso aquí sería muy bienvenida una campaña, ya es demasiado, tú lees como dicen ellos, ¿verdad? Una planificación de cobertura electoral que toque los grandes temas de interés ciudadano. Sí pero evidentemente que se pueden tocar. Simplemente el asunto está en no sacar provecho económico ni político de ello, porque la televisión no está hecha para regir e influir en el gobernante y por ende en los destinos de un país. La televisión está hecha para complementar culturalmente la formación del ciudadano. Y evidentemente que cuando los medios de comunicación en México se arrogan, se dan para sí la tarea de apoyar a la... Bueno, esto lo sabe el Instituto Federal Electoral de nuestro país, evidentemente. Solamente que tienen un pensamiento diverso. Para ellos lo que sucede es democracia. Es muy difícil que lo puedan probar ante un tribunal internacional, si lo hubiese. Tampoco es cuestión de condenar o no condenar, es cuestión de punto de vista. Pero no es sostenible bajo ningún concepto que una persona, yo la haga, que tenga un ideal político, si le retaco 9 millones de anuncios y 20 locutores diarios. Porque cuando se da la vuelta y sale a su casa, ve
de los 10 que conoce, 5 son pobres, 1 tiene todo, 3 tienen un poquito, 5 no tienen nada. El otro es él y está jodido. Sí, de cada 10 mexicanos, 5 son pobres. Entonces, él tiene que sacar su propia conclusión, solo que se ha, ¿cómo se dice? Se ha hecho lo indecible, porque él sea penetrable, porque el mexicano sea endeble, porque su mentalidad no sea sólida. Y entonces dirán, ay, yo voto por fulano, como dice mi prima, porque es tan guapo. Y se acabó. Ahora, yo sí quiero decirles algo. Ayer o antier leí un periódico del norte de la República donde fue Peña Nieto. Y se lo digo, y si ocasionalmente alguien de su campaña, de su círculo lo escucha, sería una pena casi internacional. Les voy a platicar a ustedes lo que narró un locutor. Dice, y entonces se repartieron las diademas. Dio la idea de que, como de plástico flexible o algo así, que se pone en la cabeza. Esas diademas, ¿las has visto? ¿Son de qué son? ¿De plástico o de...? Ay, supongo yo. Yo creo que sí tiene que ser un material muy ligero. Sí, muy ligero, y entonces se las ponen. Bueno, eso es para una niña de 15 años, para que las chicas se pongan flores, para el sarao, para la fiesta, para el huateque, para el quilombo, para lo que... No, quilombo no es fiesta. Ah, no, ¿eh? No, creo que no es. Bueno, para la fiesta. No. Sí. Tienen un copetito negro y se lo pone el muchacho y ya tiene su diadema con copete. ¿Por qué? Porque Peña Nieto es un joven que, como cuando somos jóvenes, nos peinamos y nos queda nuestro copete y se ve muy cuco, muy chistoso, muy chirris, muy pícaro, muy sexy. Digo otra palabra, ¿eh? Cuando uno es joven, yo me acuerdo, si todavía de viejo digo, chin, me voy a poner tantito, me voy a hacer tantito. Ahí estoy. Ahí tráela para enseñársela a mis amigos. Ahí estoy, desde entonces. Esta fue cuando me corrieron una vez de la tele, aquí estaba arriba de la oficina, ahorita se las doy. Ahí tenía yo mi copete, tipo Peña Nieto. A ver, voy a hacer un close-up de aquí a esto. Se hace así. ¿Ya la vieron? Ahí está, ¿verdad? Ahí estoy, con mi copete. ¿Ya viste, Ana Lilia? Sí. Bueno, ahí está mi copete. Pregúntame quién es el cuate que está junto a mí. ¿Y quién es? ¿No lo conoces? No. Ahorita te digo. Bueno, ahí tengo mi copete que no con diadema, de Peña Nieto. Bueno, una democracia que hace diademas con copete para su candidato, carajo, yo sentiría pena. La verdad, sí. La verdad que sí, pues hombre. Claro, ¿no? Que alguien le diga a don Enrique, carajo, no abuse, que su gente no se necesita verdaderamente no sé qué para hacer tanta tanta tontería. Digo, no me parece digno ni serio. ¿Cómo va a ser serio algo así? Perdonen ustedes si alguien, sé que donde quiera, como dicen en Argentina, cállate vos, que vos también tenés tu historia, también por todas partes hay cosas así, pero en fin, me toca decirles de aquí. Esta fotografía que les muestro a ustedes, alguien debe decir, dime cuándo se murió Juan, ¿cómo se llamaba el Papa Bueno? Juan 23. Sí. No, Juan 23, antes de Pablo VI. Antes de Pablo VI y antes de Karol Wojtyła había Juan 23. Y Juan 23 era un papa que tenía cosas excepcionales. Era hijo de campesinos. Él tenía una anécdota muy bonita. Dice, en mi familia, Roncalli me parece, que no me acuerdo cómo se apellidaba,
ha habido de todo. Tuve unos primos que fueron diplomáticos, han vivido muy bien, han vivido disfrutando de la vida y sus placeres. Dice, y a mí me tocó la parte más triste, me dediqué a la agricultura junto con mi familia, y era el Papa. Entonces quería mucho a los pobres y quería mucho a la gente trabajadora, tenía un espíritu social así, y se murió. Y yo tenía un programa Laboratorio del Arte a las 5 de la tarde en vivo, en Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y se me ocurrió, se murió el Papa, ¿qué hago? Voy a tratar a alguien que posiblemente hable, no podía yo hablar mal del Papa. Además, yo no tenía yo ni idea en contra del Papa en aquel momento y de aquel Papa. Y entonces dije, pues voy a ver a alguien que todo el mundo espere que hable mal. Entonces conseguí el teléfono y le hablé al maestro Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano fue un sindicalista mexicano que era en 1963, ¿qué tal fue la fecha? En el 63, era considerado como un maestro del izquierdismo en México y del comunismo. Formaba parte de siete militantes, los 7, no me acuerdo cómo le llamaban, los 7 cabritos, los 7 no sé qué, y era uno de ellos, muy culto, muy conocedor, pero segregado de todos los medios de la televisión, y de la televisión, impensable. Pero pues para ser fiel a la política de la casa, sin decirle nada a nadie, le hablé por teléfono y dijo, sí voy. Digo, oiga maestro, nada más que dice, le digo, qué bueno que aceptó, porque nadie, en la historia, en los tiempos que él vivió, yo nunca lo vi en la televisión más que en mi programa. Entonces dice, a mí me parece que fue un gran hombre, me parece que su concepto social, la defensa que hizo del que no tiene, siguió los lineamientos de su iglesia y de Cristo, y me parece que hay que decir cosas positivas de él. Digo, pues ya estuvo, yo dije, puta, aquí me voy a llenar de gloria. Y vino ese programa. A las 5 de la tarde presenté a Lombardo, me parece que había 10 o 20 teléfonos en el sistema mexicano, yo creo que había 10 o 12 en la entrada, se bloquearon los teléfonos, unos le mentaban la madre, otros decían que qué bueno, pero era más la oposición, porque tenía fama de comunista, por tanto de ateo, y porque, bueno, a mí nunca me enseñaron las llamadas, pero se bloquearon las líneas a las 5 de la tarde. Parecería ser que el patrón estaba comiendo pues con algunos de sus invitados, sus gentes en algún lugar destacado de México. Le llaman por teléfono y le dice, córtenlo y sáquenlo del aire. A las 5:22 entró el señor Argüelles. Lombardo llevaba 2 guaruras, o sea, cuidadores, o pistoleros. Entonces entra el señor Argüelles, que era grandote como yo, y con las manos en alto se suspende la grabación. Por orden superior se corta la grabación y todo eso se oyó. Pues yo me puse pálido, Lombardo pues todo turbado, los guaruras llegaron inmediatamente, se le pusieron a los lados y yo dije, pues perdone maestro, pero pues ya ve usted. Y me acuerdo que me dijo, bueno, finalmente era esperable y no se preocupe señor Saldaña, dijimos lo esencial que teníamos que decir. Y a las 2:36 dice, vete a la oficina del señor propietario, y ahí voy a ver a Emilio, pues ya que hay que decirlo. Entonces la tesis era esa, ¿por qué lo presentaste? Bueno, lo presenté porque se murió el Papa primero, no porque tenemos que dar noticias originalmente tratadas, luego otro argumento es porque era un enemigo, es en esencia un enemigo del Papa y habló muy bien del Papa, y eso pues tiene más mérito desde luego. Y total que decía, ¿y quién quedó bien? Quedamos bien, quedó bien tú, tu empresa,
porque es una empresa que se abre a la libertad de expresión. Quedó bien el público porque oyó bien hablar de su papa, hoy muerto. Quedó bien la religión porque se dijo elogios de la religión, y viniendo de un ateo, pues mejor. Quedó bien el programa, quedamos bien, y quedaste bien tú y quedé bien yo. Todos ganamos. ¿Cuál es el problema? Y Lombardo, pues también quedó bien. Sácate de aquí, desgraciado. En nuestra institución no se tolera que un desgraciado comunista quede bien. Y ya, me largué. Pues, ni hablar ante ese argumento. Que me quedaba decir, perdón, gracias, con permiso. Que no quedara bien Lombardo. Ese era el problema. Ese era el problema total. Me acuerdo que yo ya lleno de tristeza, y así cada vez que me corría como 2 o 3 veces, me iba a París. El pobrecito. Para consolarme, era mi terapia ocupacional. Bueno, ese es el asunto. Bueno, todo eso salió por el famoso copete que entonces se usaba. Pero entonces, ya queda dicho, y de paso hablamos un poco de la filosofía de las comunicaciones, que esas comunicaciones obviamente son las mismas que hay en la actualidad y no pueden servir evidentemente a la, ¿cómo te voy a decir?, al desarrollo de un espíritu democrático. ¿Qué democracia puede haber con criterios que aún, perduran? Quítale la coma. Criterios que aún perduran. Lo dijo hoy un locutor, Pero conviene que no se nos cuele algo, así no sé exactamente cómo dijo. Por eso yo elogio pues la medida tan apropiada de relegar. No es que se quiera tener una televisión. Bueno, el criterio mío sería yo incongruente al decir que haya una televisión gubernamental. No, pues sería dictatorial, evidentemente, que se coarte la libertad de expresión, pero también la libertad de expresión, evidentemente que, como todas las garantías que tiene el ser humano, tiene un principio y un límite. En México, la libertad de expresión en la televisión ha desbordado el límite de lo tolerable. El caso Platanito es, paralelamente a lo que estamos hablando, un caso de mal uso de la libertad de expresión. Ni siquiera podría catalogarse como hay la libertad de degradar. No existe la libertad para que yo degrade el gusto del pueblo. No hay ninguna libertad que me dé patente de corso para que yo pueda lesionar la mente de los niños vistiéndome de payaso procaz y sucio. No hay ninguna libertad de expresión que pueda garantizar que 24 horas sobre 24 horas yo tenga que estar oyendo las sandeces y mentiras de personas que tienen mucho interés en llegar al poder, pero no tienen que lesionarme a mí, tratando de engañarme y sobre todo sorprendiendo la buena fe, la ignorancia, la no preparación, el analfabetismo funcional, el analfabetismo directo y simple. No puede ser. No puede ser. Y un país donde rompemos el récord Guinness, si me invitan a vestirme de zombie y 10,000 mexicanos se visten de zombies, es un país finalmente endeble espiritualmente. Si llega el Papa, llega un maniquí, lo visten de papa, le cantan funeralmente, lo futbolizan. Fíjense ustedes el surrealismo. Buñuel, ¿cómo se llamaba el surrealista francés? André Breton, Kafka, Ionesco, todos esos surrealistas, Dalí, cuya filosofía está en presentar cosas más abajo de lo real, más abajo de lo que puede ser la lógica. Imagínense ustedes lo que sucede en Latinoamérica, y consta que esto
no es una crítica a México, de ver el maniquí del Papa muerto. Millares de mujeres, millares, sí, 2 o 3 mil mujeres, y hombres, claro, pero más mujeres, con su rebozo, su paño, cubiertas, llorando, haciendo el responso. Y un grupo de monitores de entusiasmo le cantan al Papa, junto al Papa, evidentemente la gran charola para la limosna, y le cantan al Papa. ¿Qué le cantan? Una porra. ¿Qué es una porra? Un cántico de fútbol. Coño, pero ¿qué tiene que ver el Papa con el fútbol? Ah, no tiene que ver en Roma, aquí sí. Eso es surrealismo. Digo yo, pero no puede ser, en ese momento no llevaba yo la cámara, desgraciadamente, pero dije, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué es eso? Que está ahí un cuerpo muerto. No, pues es el Papa. Ah, pero no veo, y hago así, veo al Papa. Bueno, el maniquí, el incienso, y un grupo de gentes y la banda del pueblo, y entre todos alguien que levanta las manos y empieza, chiquitibuna la bimomba, chiquitibuna la bimomba, el Papa, ra, ra, ra. Ah, no, y luego otra que había, Juan Pablo II, eres el rey del mundo, puto. Y luego, dame una J, dame una U, dame una A, Juan, y así, y hasta Pablo. ¿Qué es eso? Eso lo vi a 3 metros, lo oí y no daba yo crédito de cómo es posible. Fíjense ustedes lo que está unido en eso, Ana Lilia, imagínate tú, un pueblo futbolizado, saturado de fútbol. Muy bien, nos gusta, a mí me encanta ver un buen partido. Un pueblo, pero que utilizando el método del fútbol, lo confundes con el fanatismo del Papa, que se une con el fanatismo de Yuri, que viene a Puebla a cantar las excelencias de la gran música mexicana, y de los 5 conjuntos de reggae que vienen al Tajín. Es decir, hay una tergiversación de lo valioso. ¿Qué es lo valioso? Lo que conviene económicamente. Porque conviene económicamente el viaje del Papa, conviene económicamente el hecho de lanzar a una actricita que canta en inglés, es rubia y está muy guapa, y vamos a explotarla. No, pero es la cultura de Puebla, no importa, métela. Oye, pero vamos también a presentar la cultura de los totonacos del Tajín. Pues se mete 5 bandas de rock and roll. Oye, pero no tiene nada que ver, no importa. Van a ir 50,000 jóvenes y eso es lana, dinero. Todo está supeditado a un sistema neoliberal que está destrozando, verdaderamente lesionando y erosionando el sentir y los valores de América Latina, digo yo. Tómelo como... Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, y ya viste lo que dijo aquí. Los medios de comunicación privados quieren seguir con su poder y hacer campaña electoral, promocionar candidatos, poner y quitar presidentes, y eso no es legítimo en la democracia. Lo dijo el presidente. Pero no el de México, lo dijo el de Ecuador. ¿Cómo ves? Hoy me quedé asombrada de regresar al mundo de las noticias y oír que todo el programa de Carmen Aristegui se la pasó discutiendo de si pueden hacer un debate los del PAN, ¿no? ¿Qué coño? Imagínate, yo también lo tuve que quitar, en serio, es que le damos sobredimensionar el hecho, aquí editar, el que edita la película y el texto informa, y sobredimensionar es saturar, y saturar no es informar, y en México no es un atentado a la libertad de expresión, es una medida misericordiosa para preservar la integridad del pueblo, que es diferente. He dicho, mi querida Ana Lilia. Sí, realmente aquí
en México tendríamos que ser mucho más participativos en lo que está ocurriendo en los medios, porque es un sometimiento, es un control tremendo. Me llama mucho la atención, sí, de fondo, lo que ocurrió hoy en el programa de Carmen Aristegui, dedicar casi un programa completo de 4 horas que informa de tantas cosas importantes que están pasando en nuestro país y en el mundo, dedicarlo a si es posible o no hacer un debate entre 3 precandidatos, ¿no? O sea, un debate que, fíjate, en sentido estrictamente real, nosotros que no pasamos a cobrar a ninguna oficina, pues nomás ponerlos en cartelera, ¿no? Sí, pero dime en serio, ¿quién es el beneficiado de esto? Yo lo primero que quiero que ver es hacer un programa, y tengo 2 fundamentales ideas. Primero, mi vanidad de decir cosas que pienso, y luego que lo que pienso resulte del interés de ustedes. Esos son los 2 motivos principales, porque de lo demás, ni madre, dinero, sécate. Ahora, si 1 hora se lo dedico a algo, yo empiezo a sospechar. No me refiero a Carmen. Quizá fue una apreciación o no apreciación. Pero el hecho de que haya tal saturación indica que es algo mercantilizado. Y ya lo decía yo, como le decía Robas, si no lo cobro ahorita, lo cobro cuando seas presidente. ¿Me explico? Está curioso el asunto. Muy bien, mi querida Ana. Aquí está la llamada ya. Hola, don Jorge, qué gusto verlo y escucharlo de nuevo por Radio AMLO TV. Saludos, preciosa Missy 999. ¿Qué serán sus medidas? No puede ser, no. Se ve muy guapa en su avatar. Saludos. Bueno, mi querida Ana Lilia, damos las gracias, órale. Sí, porque tenemos mucha gente, mire, bueno, por TV, notipoemas.com, La Nueva República, al Calor Político, Open Magazine, Jóvenes con Orona, Morena Ciudadana en su blog La Patria es Primero, lagaceta.org. Le mandamos un saludo a la licenciada Eva Barona y al señor David Barona Fuentes, son la expresión profesional de la justicia en Veracruz. Estamos viendo cómo el horario de retransmisión del noticiero de David Barona. También pues a las gentes que están en las radios de pues el continente. Me informaba César Hernández que ya va a salir también por la Radio del Sur y todo el circuito de radios de PDVSA. Me mandó pues una lista larguísima de radios. Red Puente Sur, ya salimos ahí también. Nos comentaba también que Radio Huacho de Honduras repite a las 21:15 horas. Sí, yo los oí ayer, a todo dar se oyó, También nos pasa en vivo, ahorita está en vivo. Les mandamos un muy cordial saludo a su audiencia. Esta red la red Puente Sur TV tiene 32 sitios de internet. También están retransmitiénnos en 105.3 FM del Carmen, Montevideo, Uruguay. Sí, el 10:15 AM Radio Huacho de Tegucigalpa, Honduras. Amanecer FM 92.7 de Artigas, 107.3 FM de Argentina. Fíjate, ya está Fernando Buenavada, ya nos debe escuchar, hay que decirle. Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, y bueno, otros están también acomodando su parrilla. Radio 26 de Julio de Argentina, en Ecuador, Carrusel, Supercay, El Telégrafo y La Prensa, las 4 radios incautadas. Bueno, Puente Sur, Chile, y en Nicaragua también. Y bueno, me decía César que van a viajar a Managua y a semanas, y también van a amarrar los acuerdos para la transmisión. Qué bueno. Así que pues, agradecemos muchísimo a todas las radios que se están integrando. Haremos un esfuerzo por mejorar tanto la calidad de radio como la de televisión. Y mi garganta, ¿verdad? También faltó 101.3 Radio Negro Primero, y próximamente en Puebla, que es territorio enemigo. Vamos a entrar a ¿qué? El poder político. Ciudadano. El poder ciudadano.
Mucho gusto, Ana, y a todos los cuates, buenos días. Gracias. José Saldaña, muy buenos días.